acompañarnos, y el ex premier Pedro Cateriano, casi le digo Pablo Buenas Cateriano, noches. siempre los confundo con el hermano Pedro Cateriano. Gracias por Buenas noches, acompañarnos, señor Cateriano. Y con ellos vamos a comentar varios temas, pero el foco por el momento está en el Congreso de la República. Hay pleno, se está discutiendo con el señor Villanueva el tema de la reconstrucción. Hay mucho pedido de los congresistas sobre que esto vaya más rápido. Y en medio de todo este laberinto, a los congresistas fujimoristas no se les ocurrió mejor idea que agarrarse a puñetazos en los pasillos del Congreso. Veamos rápidamente el video antes de opinar sobre lo que está ocurriendo en el Congreso de la República. El congresista de Fuerza Popular Federico Pariona acusó a su colega de bancada Israel Lazo de haberlo agredido en medio de una discusión que mantuvieron en los pasillos del Parlamento. Esta discusión se habría originado en un evento en el que ambos participaron en Junín durante la semana de representación. Solo sé que es evidente lo que ha pasado y a cual creo que todos rechazamos. Él tendrá que hacer su descargo, tendrá que responder. Si bien es cierto, ya es público, lo único que nos queda, a mí en particular, o sea, yo no jamás aceptaría también una agresión. Pero sí, es evidente y no lo puedo negar esto de que él me ha agredido, ¿no? ¿En qué parte lo golpeó? Bueno, en la parte de la nariz, ¿no? En la parte de la cara. Y eso definitivamente es una agresión, no se le puede permitir. Uno puede discrepar, puede tener diferencias, pero yo creo que a llegar a las manos eso es lo peor, que más aún cuando uno es una autoridad, ¿no? Ni siquiera fue puñetazo, fue cabezazo, así como en la esquina del barrio. Julio Cisneros está con nosotros desde el Congreso de la República, nos cuenta un poco cómo ha ido la tarde del día de hoy. Y sí, bueno, habría algún pronunciamiento del Partido Fujimorista sobre este asunto, que más allá de lo anecdótico y desagradable, no deja de ser un pésimo comportamiento que tiene que ser sancionado dentro del Congreso de la República. Julio, ¿cómo estamos? Muy buenas noches. ¿Para qué concluye? Patricia, ¿cómo te va? Buenas noches a nuestros amigos televidentes. Son más de 6 horas de intenso debate que se lleva a cabo en estos momentos acá en el hemiciclo principal del Congreso de la República a propósito de la exposición que hizo el jefe del gabinete ministerial César Villanueva Arévalo respecto al informe que ha presentado la representación nacional sobre los avances y cumplimiento del plan integral para la reconstrucción con cambios. Como se aprecian imágenes, César Villanueva, presidente del Consejo de Ministros, se encuentra en la parte central del hemiciclo del Parlamento Nacional, acompañado por los titulares de Economía, Carlos Oliva, de Vivienda, Javier Piqué, de Agricultura, Gustavo Mostajo, de Educación, Daniel Alfaro, el titular de Transportes y Comunicaciones, Edmer Trujillo, y Edgar Quispe, director de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios. Patricia, de lo que va del debate, podemos concluir que se ha caracterizado sobre todo por críticas hacia el Ejecutivo por la lentitud en la ejecución de obras, sobre todo en la zona norte de nuestro país, que se vio bastante afectada por el fenómeno climatológico conocido como el Niño Costero. Por cierto, también un hecho que llamó la atención fue la exposición de Alejandra Ramallo de Fuerza Popular, quien dio cuenta su malestar sobre la intervención de una autoridad de la zona de Mariano Melgar en Arequipa, intervención policial que se produjo cuando trató de pedir audiencia al presidente Martín Vizcarra para conseguir una mayor asignación de recursos para su localidad. En todo caso, como tú bien has indicado, el hecho anecdótico durante la jornada ha sido esta denuncia que hizo Federico Pariona de Fuerza Popular, quien denunció haber sido víctima de una agresión física por parte de su colega de bancada Israel Lazo. Indicó que le propinó un cabezazo a la altura de la nariz a raíz de una discusión que sostuvieron en horas de la mañana en la parte posterior del hemiciclo principal del Parlamento, a raíz de una discusión porque no le cedió el micro durante una actividad en la que participaron en la región Junín durante la última semana de representación. Nosotros fuimos a buscar a Israel Lazo en su oficina y nos respondieron que se encontraba de licencia médica, pero que vino en horas de la mañana para atender un tema vinculado a los cafetaleros, y en esas circunstancias es que se produjo esta discusión con Federico Pariona y finalmente la agresión que ha denunciado el legislador de Fuerza Popular sobre su colega. Él pidió disculpas por parte de su agresor, pero también indicó que puso estos hechos en conocimiento de su bancada. Por cierto, Israel Lazo, a través de su cuenta en Twitter,
pidió disculpas a Federico Pariona y dio cuenta a través de otro mensaje en esta red social que espera que este impasse se dé por superado en el seno de su bancada, la de Fuerza Popular, dando por zanjado este problema. Úrsula Letona, vocera de Fuerza Popular, también tuvo breves palabras con relación a este incidente. Indicó que los problemas del país son más importantes que un hecho de este tipo. En todo caso, Patricia, este es el panorama que se vive esta hora en el hemiciclo del Congreso de la República. Son más de 6 horas de debate tras la presentación de César Villanueva respecto al informe que hizo sobre el trabajo del Ejecutivo para atender las zonas afectadas por el fenómeno del Niño costero, sobre todo en la zona norte de nuestro país el año pasado. Tenemos todavía para unas horas más. Faltan por lo menos unos 20 legisladores, la respuesta que pueda dar el jefe del gabinete ministerial y temas que están pendientes en la agenda para hoy en esta sesión extraordinaria convocada por la mesa directiva del Parlamento Nacional. Adelante, Patricia, contigo en Estudios Centrales. Pregunta concreta, Julio, ahora que justo están ampliando la toma, ¿qué porcentaje de congresistas hay en este momento en el debate? ¿Cuántos calcularías? ¿La mitad? La sesión se inició pasadas las 9 de la mañana con el quórum respectivo. En estos momentos se estima que hay la misma condición de congresistas que permitieron el inicio de esta sesión plenaria, más de 60 parlamentarios. Hay el quórum respectivo y en todo caso continúa la sesión y tiene todavía para unas horas más para tratar este tema y también otros comprendidos ya en la agenda prevista para esta sesión extraordinaria acá en el Pleno del Congreso de la República, Patricia. Muy bien, Julio, muchísimas gracias. Yo pagaría por poder pasar por esas sillas y preguntarles qué cosa acaba de decir la persona que está hablando. Apuesto, miren, mi única propiedad que tengo, que es mi casa, a que no tienen idea de lo que está diciendo el pobre sujeto que habla y nadie escucha, ¿no? Y a es hora, señores, de que paren estos debates en el Congreso, que creo que no sirven nada más que para agotar a los ministros. El señor Caterino ha tenido que soportarlos por largo tiempo en su momento. Pero vamos, no merece mayor comentario este incidente. Solo sí me gustaría unas palabras sobre la imagen del Congreso, porque una raya más al tigre, ¿no? Así, golpes en el Congreso, ¿hace cuántos años no veíamos? Bueno, bastantes años. Desde los 80, ¿no? Claro, desde la se época... ¿Quién era? Popio Olivera, el que se agarraba a cabezazos. Sí, claro, con Rómulo... Con Rómulo León, ¿no? ¿Verdad? Esa fue Pero esto demuestra el grado de descomposición, digamos, ¿no? Porque es cierto que en ciertas circunstancias puede haber exacerbaciones de caracteres, sí, claro. ¿No? Además, hay temas a veces que vienen de muy atrás, ¿no? Pero en este caso, 2 congresistas de la misma bancada es inaceptable, digamos, ¿no? Y el hecho que además no haya sido un empujón o no haya sido un reto, sino un cabezazo. Además, por un problema que ocurrió hace semanas, o sea, no es que estaban en el calor del debate, que tampoco lo justifica, así es, un tema netamente regional, ¿no? De manera que me parece que esto es una prueba más de que cuando estos congresistas no han militado juntos en un partido durante años, no se conocen, no hay ese affectio societatis que se exige para las sociedades a los socios, pero que también es lo que está inmerso en las vidas partidarias, entonces pasan actos como estos, ¿no? Supongo además, señor Caterino, ayúdeme a entender que si bien todavía no se ha votado y simplemente es como un fantasma que ronda, el hecho de la no reelección nos puede ayudar a empezar a ver cosas como estas, porque su dignidad, su buena palabra, ya no importa porque no se van a postular de nuevo. Entonces uno a veces cuida su imagen para no verse afectado si quiere volver a acceder a un sillón en el Congreso, a una curul, ¿no? Pero creo que este hecho corrobora una vez más el bajísimo nivel de parlamentarios que ha llevado la señora acá. Sí, claro. La señora acá dijo que había realizado con el señor Klimper un proceso de selección técnico, dio la impresión que había contratado headhunters internacionales para seleccionar lo más graneadito en todo el Perú, y bueno, la sorpresa hasta ahora no acaba, desde Yesenia Ponce, pasando por Bienvenido Ramírez, a este congresista que nadie sabe su nombre y que hoy día se hace famoso a raíz del cabezazo, ¿no? Esto prueba además que se trata pues de congresistas que no tienen una formación política, criterio propio, que no actúan con criterio independiente ni de conciencia, y que son precisamente esa clase de gente fácil de manejar, que obedecen consignas parlamentarias sin dudas y murmuraciones. Esta es la gente que protege
al fiscal Chávarri, que impide las investigaciones, que a pesar de las protestas populares privilegian los intereses partidarios de la señora K al margen de los intereses nacionales. Esta es la explicación del por qué tenemos este contexto político. Pero usted en realidad, ha dicho ¿no? algo importante, pero que me gustaría resaltarlo. No sabemos quiénes son. O sea, estamos llenos de congresistas que no sabemos quiénes son y que hacen noticia porque no le pasó el micro en Junín en un evento. O sea, de verdad, estamos ante una escasez de representatividad, ante una crisis de representatividad que en realidad le va a pegar al Congreso, pero al final nos pega a todos, ¿no? Sí, porque finalmente esto lo único que hace es desacreditar aún más la imagen no solo del parlamentario, sino del quehacer político, y desanima a la gente a participar en política, ¿no? Claro. Acceder al Parlamento para alternar con gente que no tiene propósitos, objetivos políticos, sino que aparentemente lo que prima son los intereses personales o de sucesión política, que es una cosa dramática, ¿no? Increíble, increíble porque, bueno, en fin, hemos visto escándalos de todo tipo, pero ya en este contexto que la gente se agarre a patadas dentro del Congreso mismo ya es como de una, no sé. Esto revela la poca o nula institucionalidad del fujimorismo, ¿no? Quiere decir que a pesar de tener el número de votos que han tenido y de la representación que tienen, no es un partido institucionalizado, no es un partido donde haya habido carrera partidaria. Y ojo, ¿cuántos años van en esto? Donde haya habido meritocracia, claro, ya tiene un montón de años, sí. O sea, no tiene la excusa que podría haber tenido el nacionalismo en algún momento. El nacionalismo, ¿no? Tuvo actitudes iguales y peores todavía, ¿no? Pero tenían menos tiempo en la cancha, digamos. Sí, bueno, ¿no? pero algunos de ellos, ¿no? Otros no. Pero... No, como partido, me refiero no por disculparlo, o sea, sí, porque tuvieron, claro, como partido tenía un lustro, ¿no? Exactamente. Pero igual, lo que quiero decir es que el fujimorismo no se le ve una real intención de cuajar como partido. De acuerdo. Es una dirección, yo diría, jerárquica, disciplinada, donde no se accede por meritocracia, sino por amistad o por intereses comunes. ¿Por quién da más? O por quién da más, intereses comunes, le acabo de mencionar, pero en todo caso, todo esto se debe a una deficiente ley de partidos políticos y a una deficiente política de interpretación de normas y de una muy mala jurisprudencia del Jurado Nacional de Elecciones, que privilegia el papelito en vez de la institucionalidad partidaria. Totalmente de acuerdo, y que se fija en la coma y el punto y no en que efectivamente los partidos se refuercen. Patricia, ¿no? Perdóname, una cosa sumamente importante, en si has pagado los derechos o no. Litigar en el Jurado Nacional de Elecciones hoy día es casi prohibitivo, tiene un costo prohibitivo. De acuerdo, triste porque yo creo que es momento de reforzar los partidos políticos, algún día lo entenderemos. Parte de la reforma política que trata de llevarse adelante con el referéndum, no necesariamente la mejor forma tiene que ver con eso, pero todos seguimos mirando, es mucho decir, algunos siguen mirando para otro lado. Vamos rápidamente a nuestro tema 2, que justamente tiene que ver con las consecuencias de no poder actuar desde el Congreso con coherencia. ¿Qué pasa con el fiscal Chávarri y con los cambios que está haciendo en la Fiscalía de la Nación? Las decisiones del fiscal de la Nación continúan siendo noticia. Esta vez se supo que a nivel nacional, Pedro Chávarri dispuso 43 cambios en distintos distritos fiscales. Esto, 2 días después de llevarse a cabo la Junta de Fiscales Superiores, convocada con carácter de urgencia por el fiscal de la Nación. Entre tanto, la autoridad no se presentó ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para dar el balance del caso Chinchero. Puso de excusa un viaje a México que finalmente fue cancelado. Haga lo que haga el fiscal Chávarri en estos momentos de su vida, todo parece dudoso. A ver, analicemos primero esta reunión que se dio en un momento en que pareciera que el señor lo hacía simplemente porque necesitaba un espaldarazo, porque necesitaba que la institución lo apoyara. ¿Fue un fracaso, señor Cateriano? Creo que sí, y aparentemente esta reacción se debería a que, como no lo respaldaron los fiscales, adopta estas decisiones. Y esa es la impresión que generan las respuestas del fiscal, no solo en este caso. Por ejemplo, también cuando la señora K salió y dijo hay que denunciar a Yufra, a las 2 horas denunciaba a Yufra. Hay que acusar a los voy a acusar a los corruptos de este gobierno.
inmediatamente contra Torne. Entonces, no es una buena señal la que está dando el fiscal, ¿no? Lo que pasa es que además nos habíamos olvidado, y no quiero decir que el fiscal lo esté haciendo, pero dada la coyuntura, todo se interpreta desde ese punto de vista, y eso hay que tener claro. Nadie está diciendo que no hay que investigar a Yufra, o no hay que investigar a Torne, o Chinchero. Lo que pasa es que en esta coyuntura todo se deforma porque además, y a ver, ayúdeme, señor Castro, a recordar, esas fueron prácticas en los 90. O sea, te lanzo el Poder Judicial encima, te lanzo la SUNAT encima. O sea, los que tenemos memoria se nos pone la piel de gallina, sí. ¿no? Sí, sin lugar a dudas, el fiscal Chávarri está pasando tiempos complicados, ¿no? Pero yo veo esta intención de realizar estos cambios, que de hecho ya los ha realizado, como una intención de querer gobernar, ¿no? Y lo veo firme en ese propósito. Ahora, si contra eso hay una posverdad, en el sentido de que es la percepción lo que lo va a ganar, versus la realidad de las cosas, que no hay imputaciones palpables, concretas, imputaciones reales, sino todos son meros chismes y rumores y recurseos de todo tipo. Entonces, finalmente tendrá que en algún momento esto o toma cuerpo una acusación constitucional o hay que dejarlo gobernar al señor Chávarri, porque lo que no podemos hacer es prolongar en el tiempo esta situación de confrontación, porque entonces esto va a ir creando una sensación, como acabas de decir muy claramente, de que el fiscal reta al Ejecutivo, el Ejecutivo reta al fiscal, la señora Keiko, que no sé si es la señora acá, Pedro parece que tiene información de buena mano, es que no tenemos muchas opciones tampoco. Dice correcto, dice una cosa o la otra y inmediatamente actúa el fiscal Chávarri. No sé si es exactamente eso. No lo Pero puedo... así se lee. Así se lee, exactamente. Claro, o sea, y así se va a seguir leyendo. Por eso digo que es la percepción lo que finalmente le está causando problemas. Y quizás esta decisión de cambiar los fiscales, la entiendo como una decisión de gobernar, pero quizás no sea en este momento lo mejor. Aquí hay que es un tema que he venido analizando en estos días que me gustaría que me ayuden a comprender, porque veo que tienen posiciones distintas. Y es que la interpretación A es Chávarri está usando la Fiscalía como chaveta, ¿no es cierto?, para defenderse. La interpretación B es Chávarri está haciendo lo que Sánchez no se atrevió a hacer. Y por lo tanto vamos a ver cambios, vamos a ver denuncias. Vamos, cualquiera de las dos podría sostenerse, pero ¿cómo hacemos para ver en qué punto estamos? ¿Chávarri está haciendo su trabajo o está usando de chaveta la Fiscalía? Pregunto, yo me pongo al medio, ustedes son los que tienen que argumentar. Discrepando democráticamente con Raúl, ¿no? Yo creo que no se tratan de chismes o de... No. El fiscal de la Nación ha mentido, ¿no? Ha usado la mentira. Entonces, si el fiscal de la Nación emplea la mentira y luego dijo que la usó para defender a la institución, bueno, él mismo ha generado este ambiente de falta de confianza y de credibilidad. Y además, si a eso le sumamos el contexto, ¿quiénes son sus aliados? El señor Tomás Gálvez, que en varias de las grabaciones obtenidas legalmente habla de los libritos, ¿no? Permanentemente de los libritos con Bocal y Nostroza. Entonces, da la impresión que estamos ante dos grandes propietarios de bibliotecas y sabemos que no es así, ¿no? El día que allanen los domicilios veremos las bibliotecas de Tomás Gálvez y de Nostroza, pero todos sabemos que ese es un código mafioso y un lenguaje que se emplea precisamente no para administrar justicia ni defender la legalidad, sino todo lo contrario, para cometer actos delictivos. Y si a eso le sumamos la cantidad ya de audios que han ido apareciendo que comprometen a los fiscales que soportan, ¿no es cierto?, al fiscal de la Nación, y el gran apoyo que ha sido el de la señora K, que sin esperar el trámite de la denuncia constitucional ha anunciado que el señor debe permanecer en el cargo porque las mentiras deben ser analizadas de acuerdo al contexto. Entonces, flaco favor le ha hecho la señora K
apoyándolo políticamente al fiscal de la Nación. El contexto es curioso porque en el único contexto en que no se podía mentir sobre reuniones de esta naturaleza que efectivamente no tendrían por qué haber sido delictivas era en este. O sea, el señor Chávarri podría escoger cualquier otro momento del año para hacerse loco con el tema de las reuniones, no en este momento. Sí. Y eso no es poca cosa. Sí, no es poca cosa. Es ¿no? verdad, cometió un error y creo que pudiera haber sido un error de mayores consecuencias si es que después no se hubiera notado, así como Pedro habla de las impresiones, ¿no? Porque acaba de decir son impresiones, si es que después no se hubiera tenido la impresión de que acá hay una campaña montada contra Chávarri. ¿Por qué la habría? Pregunto porque es un argumento que escucho y no encuentro. El mismo día me cuesta encontrar el asidero. El mismo día que juramenta el presidente de la República, la señora Meche Arauz y una recatafila de gente adicta al gobierno o con cargos políticos del gobierno arremete contra Chávarri. En consecuencia, y entonces empieza a ver todo un montaje con audios que al final de cuentas no revelan nada. El mismo día que juramenta el señor Chávarri. Que juramenta el señor Chávarri y los días subsiguientes. Bueno, pero ya habían estallado los audios. Bueno, sí, claro. O sea, no era gratuito, no es que a la gente le entró así una locura y vamos a fastidiar a Chávarri. Sin lugar a dudas, pero también inmediatamente se aclaró, y lo aclaró un fiscal superior, en el sentido de que Inostroza era el vicepresidente de Chávarri en la Academia Nacional de la Magistratura, que además es un vicepresidente asignado por el Poder Judicial, no pedido por Chávarri. Ahora, yo entiendo que la posición del señor Chávarri no solo es delicada, sino que tampoco es definitiva. Se tiene que probar si efectivamente pertenece o tiene algo que ver con esta mafia. Pero, a ver, sentadita, no en este set, en otro, le pregunté 30 veces al señor Chávarri la naturaleza de su relación con el juez Inostroza y la negó, y cada vez la iba negando menos y la iba matizando. Entonces, lo que no queda ninguna duda, y creo que quiero que me vean en esta mesa, es que Inostroza está metido hasta el cogote en este asunto. O sea, Inostroza no es inocente de nada. Chávarri podemos discutirlo, ¿no? Sin ninguna duda, y tampoco creo que hay duda alguna que Chávarri mintió. No, pues sobre que mintió no. O sea, entonces, acá hay una crítica situación que se agrava porque ya no tenemos Consejo Nacional de la Magistratura. Si bien es cierto, se pidió remover a los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, porque todos institucionalmente el Consejo estaba comprometido en estos actos ilegales, también se demandó que se adopten medidas para no dejar descabezada el Consejo Nacional de la Magistratura. No he leído hoy día la propuesta del presidente del Poder Judicial, pero creo que es urgente salir de esta situación en la cual el Congreso no está adoptando las medidas para que el Consejo Nacional de la Magistratura sea ocupado por nuevas de acuerdo, para eso se necesita una reforma rápida. ¿Y qué tendría que ver eso con la situación de Chávarri en Fiscalía? Porque no hay posibilidad de sancionar a ningún fiscal. Mientras no tengamos el Consejo Nacional de las Magistraturas y mientras el fujialanismo en el Congreso apoye a Inostroza, porque hay que ver, cuando quieren acelerar las cosas, no hay que olvidar que intentaron vacar al expresidente Kuczynski en 9 días. Cuando la señora Keiko Fujimori le da las órdenes a la bancada para acelerar, ahí sí aplican la prisa. Pero cuando se tratan de adversarios políticos, mejor dicho, de aliados políticos, ahí sí todas las protecciones del caso. Y creo que esto también está generando una sensación de indignación nacional. Hay un tema que no puede seguir sosteniéndose, y es que no se pueden usar las instituciones políticas, que no son las personas, que no son los partidos, para un pleito de esta naturaleza. Claro. Tú no puedes usar la Fiscalía para tirarle encima a tu enemigo político un juicio, ni puedes usar el Congreso para tirarle encima a tu enemigo ni el Poder Ejecutivo ni el Poder Judicial. Así es. Ahora, en ese punto me gustaría preguntarte, Raúl, lo siguiente. Esto no tiene por qué ser Chávarri o Sánchez. A mí me parece que esa dicotomía no debería ni existir. Exactamente. No debería ni existir. O sea, si no es Chávarri, que no sea Chávarri, pero tampoco tiene por qué ser Sánchez. Es más, no debería ser reemplazado uno por otro. Asumamos que ninguno está en condiciones de asumir ninguna Fiscalía de la Nación en virtud de todo este laberinto que se ha armado. ¿Existe un plan C? ¿Podemos pensar en un plan C que no sea Chávarri, no sea Sánchez, y buscar una salida que mejore la institucionalidad? Lo que sucede es esto, justamente la institucionalidad. Aquí de lo que se trata es de
de si somos capaces o no de romper ese espontaneísmo que ha habido siempre en el Perú. En el siglo XIX se tumbaban presidentes porque alguna provincia se levantaba y decía que no estaba de acuerdo con la política del presidente tal. Se organizaba una revolución, 4 o 5 batallones en 5 regiones, venían un combate en las puertas de Lima y se tumbaban al presidente, ¿no es cierto? Y entonces, ¿qué cosa se decía? Que esta era una república de ciudadanos, que las instituciones no importaban, que lo que importaba era lo que piensa el pueblo, y entonces estamos volviendo un poco exactamente a lo mismo. O sea, la turba es la que nos gobierna, la tribu, ¿no? El espontaneísmo, la sensación, las percepciones, y las instituciones no las respetamos, no valen nada, y cada día las debilitamos menos. Pero ahí, por ponerle una acotación a tu posición, Raúl, cuando las instituciones no funcionan, el poder que no esturba recae otra vez sobre los ciudadanos, que es lo que se busca, por ejemplo, con un referéndum, que es lo que se buscó post la caída de Alberto Fujimori. O sea, de alguna manera tienes que usar a la ciudadanía para reconstruir. Claro. Sí, claro. Lo que sucede, Patricia, es que en el Perú esto se ha vuelto ya una costumbre, ¿no? Se hace una escalada y se va creciendo a un punto tal donde, es verdad, las instituciones no funcionan, estoy absolutamente de acuerdo contigo. A mí un periodista en esta misma casa me preguntó el 28 de julio qué es lo primero, el primer acto que debería hacer la señora Keiko Fujimori para desarrollarse en los próximos 5 años. Y yo le dije, crear el Congreso, constituir un Congreso bicameral. Y se desconcertó. Y le dije, si ella no es capaz en este momento de entender que la suerte de la unicameralidad está ligando la suerte de su partido hacia un desastre nacional, porque eso es lo que va a hacer, entonces no ha entendido la política y no ha sido capaz de institucionalizar el Congreso. Yo creo que la señora Keiko Fujimori hace rato que no lee. La señora hace rato que no lee. Pedro nos está convenciendo, ya creo que... pero acá, repito, no tiene que ser ni Chávez. ¿Cuál es el...? O sea, ya Raúl dio una explicación. ¿Cuál puede ser efectivamente, hay que encontrar una salida temporal. Probablemente podría ocupar interinamente, a través de una norma, el fiscal decano superior, ¿no? En tanto se hace una elección adecuada. Pero de la manera en que se está comportando la Junta de Fiscales, ciertamente no es una junta que genere confianza y credibilidad. Están todos cuestionados. Las formas también son importantes, ¿no? Las actitudes de estos fiscales, la forma en que, no diría yo, se han defendido jurídicamente ni profesionalmente. En muchos casos con una actitud política, ¿no? Preocupante. Ahora, hay algo raro, porque no logro, por más que le sigo el hilo y por más que lo he reflexionado y hasta he hecho apuntes al respecto, ¿en qué momento esto se convierte en una suerte de guerras y cuarteles? Porque, a ver, la turba se movió fuerte y hubo esa escalada de la que habla Raúl para sacar a PPK, por lo menos la primera vez fue ¿no? Quedémonos sin presidente más o menos por cualquier motivo. Después ya hubo otras razones. En el caso de Chávarri, él empieza a ser cuestionado con la aparición de los audios, pero su cuestionamiento se agrava con la defensa de Keiko. O sea, cuando Keiko se pone detrás de él, en realidad lo que genera es una polarización que no existía. Existían opiniones en contra de Chávarri que podrían haberse manejado de una u otra manera, antes de que saliera toda la información, por cierto, ¿no? Bueno, ¿por qué el interés del fujimorismo de... No sé para qué le sostienen la alfombra, en realidad más es lo que se la están jalando, ¿no? Yo eso no lo puedo contestar porque no soy fujimorista. Claro, una lectura política te pido. Pero lo que sí creo es que efectivamente esa posición le ha hecho mucho daño al fiscal Chávarri, ¿no? Yo creo que el fujimorismo debió haber dicho en todo caso, oiga, respetemos la institucionalidad. Si hay pruebas concretas, el señor Chávarri debe responder. Pero, reitero, estamos ante una acusación constitucional. Entonces, en esa acusación constitucional tendrá que verse si hay un delito de función, si hay una probable tipificación de un delito por el Poder Judicial, si ha habido una violación a la Constitución. En fin, tendrá que dilucidarse. Tampoco le quitemos el rol al Congreso de la República. De acuerdo, pero el Congreso no tiene por qué decidir si es culpable o inocente Chávarri ahora. No va a decidir. Pero ojo, esta no es una acusación política, no es una imputación de un grupo de parlamentarios adversarios. No, una fiscal ha llegado a esa conclusión. O sea, acá no se trata de una cosa menor. No. Ahora, acá la situación es sumamente grave. Una fiscal, luego de una indagación,
ha llegado a la conclusión de que el fiscal de la Nación formaría parte de una organización criminal. Ahora, es una cosa sumamente grave. No es que hay acá un invento, no hay acá un impulso de los que odian a Fujimori y a los apristas. No, acá hay una imputación seria, sustentada legalmente por una fiscal que ha cumplido con su rol, con valentía, y por lo tanto, si esa fiscal, porque una fiscal no firma un papel contra el fiscal de la Nación muy fácilmente, tiene que haber llegado a esa conclusión, y por lo tanto, lo que se pide acá es un mínimo de respeto al Estado de Derecho, porque el señor fiscal de la Nación es juez y parte. Entonces, yo no sé si hay que removerlo, que pida una licencia, pero es inaceptable que un fiscal, habiendo acusado de integrar o que estaría integrando una organización criminal, el fiscal de la Nación continúe bien sentadito y pretendiendo viajar a México, como que la situación en el país fuera de absoluta normalidad. ¿Cómo puede el fiscal de la Nación, en un contexto tan grave, pasárselo por la cabeza que se quiere ir a Cancún, ¿no? Es una cosa pues ya que linda con lo ridículo, ¿no? Sobre todo porque además yo creo que este ya no es un punto de qué cosa hizo o no hizo Chávarri, es que su situación se ha vuelto insostenible dada la coyuntura. Repito, cada cosa que hace el Chávarri ya no sabemos si tiene razón o no tiene razón, todo está teñido de una pátina de duda. Hay un punto que sí me interesa analizar. Eso no quita el cuestionamiento que se le está haciendo a Lava Jato, que no avanzó como debió avanzar. Hamilton Castro parecía el primo lento de Speedy González, ¿no? Bueno, que Speedy González tenía un primo que le decían el Lento Rodríguez, eso parecía Hamilton Castro, iba a paso de tortuga. Tenemos las declaraciones que hace Hamilton Castro porque hay imputaciones serias contra él con respecto a que no habría dado toda la información y no habría llevado los casos como deben ser. Él dice que lo están usando para atacar como una especie de chivo expiatorio. Escuchemos. Un descargo respecto de las infamias de la señora Balbín. Pero voy a enviarle una carta notarial para que se rectifique. Ha quedado absolutamente probado que la agenda a la que ella se refiere es efectivamente un documento que corresponde al representante legal de OAS en el Perú y que contiene algunas anotaciones que corresponden a una colaboración eficaz que fue públicamente negociada en algún momento con OAS y que no prosperó y que no tiene nada de ilegal, nada de ilícito. El viaje, si mal no recuerdo, fue entre mayo y junio del año pasado y está debidamente autorizada por el fiscal de la Nación. Totalmente maliciosa. Yo lo que creo es que la señora es un instrumento. ¿Quién la utiliza? Yo no lo sé, la verdad, ¿no? Pero ustedes podrán sacar sus propias conclusiones. Es muy sintomático que el día de ayer un grupo de fiscales, entre ellos yo, suscribimos e hicimos público un pronunciamiento respecto de la situación dramática que vive el Ministerio Público y que vive el sistema de impartición de justicia en el país. Y oh casualidad que el día de hoy en la mañana la señora es lanzada como un objeto, como un proyectil para atentar contra mi honor y contra mi buen nombre. Eso es algo que yo no voy a permitir. El objetivo es mancillar honras, es atacar a las personas para luego seguramente justificar y presentarse como los salvadores del mundo. Bueno, sí se defiende el fiscal Hamilton Castro, que en realidad las imputaciones son gravísimas. Él tiene una explicación que me parece bastante coherente. Vamos a pedir la opinión de nuestros invitados en un segundo. Me piden que nos traslademos al Congreso, que continúa el debate por el tema de la reconstrucción. Está participando el expresidente del Congreso, el señor Luis Galarreta. A que soy el gran ajedrecista. Yo en una oportunidad, además es público, con todo el aprecio a usted, señor presidente, a través suyo al presidente del Consejo de Ministros, yo le he dicho al presidente Vizcarra, no, pues no vayan al avión, bajen, suben al estrado, algún parlamentario lo ha dicho, se toman la foto y regrese. Vaya, acampe una semana, no en el hotel de turistas, acampen. Una carpa con 3 ministros que se queden ahí para que la gente lo sienta. No, referéndum, Senado, ¿no? Monotemáticos se han vuelto. Pero parece que no me hacen caso cuando uno da sugerencias de buena fe. Tal vez tendré que hablar con el Che. Entonces, presidente, parece que escucha otros tonos de voces, otras asesorías, porque creo que hubiera sido importante el primer día, voy a un hospital, nunca más regresó, voy a un colegio, nunca más regresó. Y hay que advertirle a la población, presidente, los temas urgentes
están quedándose de lado. Hoy día estamos debatiendo, gracias a que la mesa directiva ha puesto en la agenda este tema, un tema fundamental para el país. No, para los medios que les gusta. Y el referéndum y el Senado. No, también, señores, eso no se preocupe, eso lo vamos a hacer, lo estamos debatiendo. Y la reforma de justicia todavía tiene que ser más rápido. Y vamos a avanzar más rápido, deberíamos avanzar en septiembre, octubre. Pero volviendo acá, dejemos de jugar populismo. Ya me han pedido las interrupciones en la bancada, no con todo gusto. Le doy una interrupción con todo gusto al congresista. Tiene la interrupción, congresista Arce. Se puso salsa el congresista Larreta. Le ha dicho que ¿por qué no pone una carpa, aunque sea? Pero creo que uno de los grandes problemas de este gobierno es que hacía tanto gabinete descentralizado y viajaba tanto que nunca teníamos los ministros para conversar con ellos. Lo cual, por cierto, tampoco me parece bien. Pero están en pie de guerra, Pero ¿no? Otra cosa que sin duda ha influido en la demora ha sido la caída del anterior presidente, los cambios continuos de ministros, por Dios, sobre todo, contábamos por ejemplo, 5, el ministro de Economía, por ejemplo. Y sobre todo en un sector como el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, que juega un rol fundamental. El propio Vizcarra fue ministro de Transportes y Comunicaciones y ante una amenaza de censura se vio obligado a renunciar. Estas son las consecuencias no solo de la ineficiencia gubernativa que es notoria, ¿no es cierto?, sino también de la inestabilidad política del país. El costo político de estar permanentemente acosando la labor del gobierno, obstruyendo cualquier iniciativa, lo único que hace es afectar los proyectos que, como en el caso que se está debatiendo hoy día de la reconstrucción, terminen demorándose. Y si a eso le sumamos las intervenciones en los proyectos que no fueron bien impulsados desde que se nombró a un responsable de la reconstrucción y que se vio obligado a renunciar, todo esto ha ido sumando este problema. Y no hay un ministro que realmente lidere. No. El presidente del Consejo de Ministros está dedicado a otras cosas, a decir que el presidente se ha olvidado de que tuvo la reunión con la señora acá, está en otra, ¿no? Pero estos problemas, pues, hay que resolverlos, ¿no? Esa sí es culpa de Vizcarra. No hay un liderazgo en el tema de la reconstrucción, que no tiene que ser él, por cierto. No, pero yo creo que Vizcarra, no ha encontrado el ministro que se encargue de eso. Vizcarra, ¿no?, ha tomado un tema que hoy día es continental, como lo son muchos temas que se inspiran desde otros lugares del planeta, que es el tema de la corrupción, y que además es un tema absolutamente válido en el Perú. Por supuesto. ¿No es cierto? El problema es cuando lo toman como bandera política, ¿no? Porque entonces, ¿qué cosa sucede? Ya nos olvidamos, y Pedro lo acaba de decir claramente, nos olvidamos de que el país solo puede desarrollar y solo puede progresar si es que hay estabilidad política. Si no hay estabilidad política, el Perú está condenado a seguir siendo lo que viene siendo. Y ese es un tema en el cual no estamos reparando. Seguimos incendiando pradera tras pradera, llámese Torne, llámese Chávarri, llámese Keiko, llámese Humala, y lo único que hacemos es, cuando vemos que hay algo a donde podemos apuntar, apuntamos y echamos gasolina. Y lo que no estamos dándonos cuenta es de que esto está profundizando las llagas y que esto es precisamente el origen y la causa de todo el movimiento pendular que hemos tenido en el siglo XX, heredado de la inestabilidad política del siglo XIX. Y no hemos podido construir un país con instituciones sólidas como Chile. No hemos podido hacerla. Entonces, los problemas son muy complejos. Que nos cuente Argentina lo que le está pasando. Sí, claro. No quiero decir Venezuela. No quiero decir que esto sea una excusa para nada. No, lo que estoy diciendo es que no estamos enfocando las cosas como debieran ser y no le estamos dando a la política la racionalidad que la política debería tener. Y algo más grave, Patricia, los políticos y los estadistas no se están dando cuenta que en política el amigo y el enemigo son la diferente cara de una misma moneda. Porque en política hay que pactar cuando las cosas son racionales. Pero no puedes tú decir todo el tiempo, estos son así, lo voy a incendiarles, voy a echar gasolina. Te estás construyendo una propia hoguera, o sea, estás mandando al sistema político al desastre, ¿no? El sistema político en el Perú no está funcionando. Y el descontento que hay hoy día en la calle es
el descontento que expresa precisamente ese comportamiento decimonónico de los políticos. Yo siento que la calle está como cuando agitas una botella de champán. Sí, exactamente. ¿No? Exactamente. Ahí, a punto de estallar. No, y no solamente están eso. buscando una excusa, ¿no? A punto un pretexto, de pedir razón, un golpe además. de Estado, ¿no? Claro, Porque, es una locura. lo cual sería una locura, porque sería empeorar las cosas. Sobre ese ¿no? punto tengo que terminar, señores. Ha estado magnífico el debate, pero me encantaría escuchar su opinión sobre un tema que a mí me llama la atención. Esta suerte como de apariciones que empiezan a ver cuando las instituciones como las presidenciales se ponen en problemas. La llegada de Alan García, por ejemplo, ¿no? Hoy día apareció Verónica Mendoza a dar su opinión, está bien, es una líder político, pero uno siente que automáticamente se huele que va a haber muerto y todo el mundo empieza a ver qué puede pescar en el laberinto. Y además eso revela la otra faceta de nuestra política criolla, los caudillos, ¿no? O sea, el Perú tampoco avanza porque los caudillos se adueñan de los partidos y creen que pueden manejar las sucesiones, impiden que liderazgos normales fluyan, que la meritocracia sea el camino adecuado y que la práctica y la formación política vaya promocionando líderes. Entonces, ¿qué cosa sucede? No, porque no es mi ahijado, que va a ser mi sobrino. De acuerdo. ¿No? ¿Para qué ha venido Alan? En el caso de García, referirse como prótesis al expresidente Kuczynski y cuestionar la legitimidad del presidente Vizcarra, que sirvió para que algunos parlamentarios fujimoristas se burlen y digan que es un presidente de chiripa, prueba que esa persona nunca en realidad mereció la reelección, ¿no? Y que para él esta reaparición no es el 2021, es el problema de estos fiscales que lo han protegido y que han evitado que, como a cualquier ciudadano, nos investiguen y a él no se le puede investigar, porque esa es la verdad de fondo. En este contexto, la Fiscalía nunca encuentra responsabilidades en Alan García y ni se atrevieron a repreguntar cuando Marcelo Odebrecht dijo que había contribuido en la campaña de AGE y de la señora K. Y el Parlamento actualmente, en el informe que han anunciado que van a presentar sobre Lavajato, no menciona el caso de los sobornos pagados por cerca de 20 millones de dólares y que no son inventados, que están depositados en un banco de Andorra, que no hay ninguna responsabilidad en la gestión aprista. Es curioso, con esto cerramos, y yo lo insisto, y me han dicho que me fastidian por decir este argumento, pero lo seguiré mencionando. Se dice que Chávarri entra para que se agilice el tema del Lavajato, o esa es su bandera, porque Pablo Sánchez lo sepultó. Curiosamente, las dos personas que hasta ahora se salvan de los temas de Lavajato con bastante holgura son Alan García y Keiko Fujimori y su tema de los cócteles, justamente los que sostienen a Chávarri. Es decir, digamos, Pablo Sánchez hizo su trabajo, y hasta, creo yo, con bastantes críticas, pero los que han venido criticando que Lavajato no avanza son justamente los ejemplos de que Lavajato no avanza. Así que bueno, vamos a ver cómo si finalmente García se vuelve a librar esta vez de una investigación, por lo menos que lo investiguen, ¿no? Me parece que hay más de un indicio, pero eso lo decide la justicia. Antes de despedir a mis invitados, vamos a comentar con ellos los mensajes que nos llegan de nuestros televidentes. Dice Adolfo Cortavitarte: por favor, que alguien le diga a los señores del Congreso que el Perú pierde con esos debates que no conducen a nada. Perdemos todos. Los ministros deberían estar en sus ministerios trabajando. Muy mal, señores del Congreso. Por favor, que el señor Chávarri renuncie. Su permanencia sigue golpeando la institucionalidad del Ministerio Público. Adolfo, creo que medio Perú está de acuerdo contigo. Santiago Ames dice: Chávarri, a la luz de los hechos, está descalificado ética, moral y civilmente para seguir ejerciendo el cargo. Además, su magnetismo con el sillón de la Fiscalía pone en evidencia su estrecha relación con las bancadas que no lo critican ni lo rechazan. La señora K y el señor AG. Bueno, así es, el público entonces se pronuncia y creo que las encuestas lo dicen, ¿no? Más del 80% ya le cansó este asunto. Vamos a comprometer al señor Cateriano para que venga uno de estos días para conversar con él sobre toda esta información que viene desde desde Lavajato, desde Odebrecht, porque sabemos que tiene información interesante, además involucra al señor Humala, con el que trabajó como premier, y por supuesto Raúl Castro también estará invitadísimo para distintos temas. Les agradezco muchísimo su participación, y no quiero irme sin decir que la investigación que se seguía por el caso de la compra del satélite quedó
archivado. Archivada, sí. Caterina no tiene que dar ninguna explicación más, el satélite está ahí donde tiene que estar. Esta ha sido una indagación contra los funcionarios y oficiales de la Fuerza Aérea larga, nadie ha presentado